Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Discípulo de San Juan, el obispo Policarpo es el último testigo de la época apostólica. Murió quemado en el anfiteatro de la ciudad de Esmirna, dando gracias a Dios por haberle concedido ser contado entre el número de los mártires, participar del cáliz de Cristo y, por el Espíritu Santo, ser destinado a la resurrección de la vida eterna. Era el 23 de febrero de 1555, tenía 96 años. Iniciemos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que en este tiempo de Cuaresma nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando todo este tiempo de Cuaresma. Estamos en la primera semana, en este primer lunes, digamos, de la primera semana, 23 de febrero, en que nos ponemos ante el Señor con este corazón deseoso de cambiar, escuchando su palabra. Al iniciar la Eucaristía nos reconocemos pecadores ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra, para que esta Cuaresma nos sea provechosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés: hablan estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Ustedes no robarán, no mentirán, ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, porque profanarían el nombre de su Dios. Yo soy el Señor.
No oprimirás a tu prójimo, ni no lo despojarás, y no retendrás hasta mañana siguiente el salario del jornalero. No insultarás a un sordo, ni pondrás un obstáculo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. No cometerás ninguna injusticia en los juicios. No favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico. Juzgarás a tu prójimo con justicia. No difamarás a tus compatriotas, ni podrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente, para no cargar con un pecado a causa de él. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta al alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed
y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, preso y no te hemos socorrido? Y él le responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso, ¿verdad? Este es el examen final. Estas son las preguntas del examen final. Así que ya veré cómo te van a hacer yo que fuera. Va para la rendita en la peña de examen final, va para la Z. En las universidades se dicen qué bolilla te va a tocar, hey, qué bolilla, qué número. Renojea lleva el número de bolilla. Entonces le presentan a Pea Ari, ñañe Benuta, ñañe Mongueta, va de bolilla, vamos a entender. Ana Avena, ñande Yara, o nos lleva, o ella acaba de, esta es la bolilla, estas son las preguntas que te voy a hacer en tu examen final. Peña manoriré, y topata, bebe, ñande Yara, no debe lleva. Si vamos con las manos cargadas o con las manos vacías. ¿Entiendes? Así es que vamos a preparar, queridos amigos, este es el tiempo de conversión justamente. Upeare con la ñande yara ñande no hijina lleva ñande apitucutu y bebe hina ñande dale fuerza. Aquí les presento ya el tema del examen y comiencen a prepararse. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, esa uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y les dice directamente, ¿verdad? La pregunta, vengan ustedes y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Del comienzo del mundo. Ha sido preparado porque para eso yo les he creado, ¿verdad? Y entonces después continúa y dice, porque tuve hambre, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Queridos amigos, qué importante que es esto, ñamañamíquena, entonces, porque estos son los actos nuestros, las acciones nuestras, el cristiano lleva. Diga tu igoñan de la momburía, cora ay, la ñamañá y naya ella. Nuestra vida no es un partido donde nosotros miramos de las graderías y vemos lo que sucede en el mundo. Ñandé ese yo que cuera, ñandé la jugador cuera. Ñandé la ñamangueta la gol. Gol en inglés luego quiere decir objetivo. Ñande peñandereco bebe yareco tiene objetivo, ñande peñandereco bebe yareco, entonces un camino realizado pero que tiene su GPS, mo bañande ñamujeta ñin. A beñande yara, ñande yara. Me mina se la tema examen, ñande ica tu yareco anga ñande yara, en bo camise la de ubicación. Morbi va a ser hasta ica tu hanguay, se la hanguajepe ubagabe. Moboebe punto pita ina lleve gatos anguay se señan de yara anguay allá pobe serape allá yo ¿verdad? Entonces aquí nos va diciendo, ¿saben qué? Ustedes se acuerdan que yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo, me vistieron, enfermo, me visitaron, preso y me vinieron a ver. Y andela ya asátamos uno a uno, pucuiteíta te va a llevar, pero tuve hambre. Y andé coña sepe o cabe pe calle y ya yo lleva y andera pisa y andé yo que cuera lleva y vare que no tienen el pan necesario, queridos amigos. Pero como siempre decimos, no es aquí simplemente dar el pescado. Quiere decir, queridos amigos, que hay una situación mucho más peligrosa, ¿verdad? Porque han la escuela entero de mañana él te envió a llevar. Pero eso, queridos amigos, está demostrando simplemente que nos falta organización, ¿verdad? Escuela ella ya por restaurante, a mí andas ahí restaurante. Escuela veo mí ya gasta en ese dinero inmenso, millones de dólares, ¿verdad? Queridos amigos, tendríamos que gastar verdaderamente en la educación. Amaravea, hay que tu jamás y sapea. Entonces, desarrolle su capacidad, su inteligencia para que pueda pescar, ¿entienden? Queridos amigos, está una falta de organización, falta de criterios, falta de filosofía, falta de lógica, ¿verdad? Pero me anda ya por señande, añande por yo y la ya no vea, ayer. Queridos amigos, es tan importante si vamos a pasar uno a uno. Tuve hambre.
y me diste de comer. Pero tuve hambre y me diste de comer, quiere decir la posibilidad verdaderamente de ayudar a esa persona que es hambrienta para que siempre tenga el pan de cada día. Y ahí es el punto clave, queridos amigos. Tuve sed y me dieron de beber. Hay mucha sed de justicia. Hay mucha sed, queridos amigos, de que se hagan bien las cosas. Tengo la verdadera sed. La digo la de Eugenio de Ave. Y ande gracias a Dios, Ave Yareco, estalla con la lleva Paragua Ujera o lleva la ñandeneta. A pesar de que parece que ahora hasta esas riquezas están entregando o han entregado, ya se vea medio cuestión secreta, por lo menos las ya en Dúa Perú, ya lleva. Bueno, ojalá que no sea así, queridos amigos, ojalá que no sea así. Pero sed verdaderamente de justicia. La justicia, queridos amigos, es esencial y fundamental porque upean o al lado definía veñan de yara. La verdadera ontonomasia, es decir, la esencia de Dios por definición es justicia, justo, sedek. Bueno, pero después le dice algo más, queridos amigos. Era forastero y ustedes me alojaron. Hay tantos campesinos sin tierra, era forastero, sin techo, sin hogar, sin tierra. Pero no, queridos amigos, porque no tienen o porque no han tenido. Primero por falta de educación, por falta de oportunidades y porque después, queridos amigos, Vega tuve, le vamos despojando a nuestros hermanos indefensos. Porque solamente cuando nos sentimos indefensos, después entonces el más fuerte le va despojando de sus bienes a los más pobres. Y entonces era forastero y me alojaron. Estaban entonces Ñandera Pichacueva y Cotemea y ser alojados y ayudados. Estuve desnudo y me vistieron. Queridos amigos, estamos ahí entonces que estamos desnudos y desprovistos, y a eso es lo que le estamos llamando, ¿verdad? Por ejemplo, la educación. La falta, queridos amigos, de un verdadero acompañamiento. Estoy desnudo, pero en el sentido, queridos amigos, desprotegido, desposeído de tantas cosas. Estoy desnudo en el sentido que no tengo todas las cualidades y las riquezas para poder confrontarme con la vida. Upea dice la desnudez. La isla de aonde, entonces ya upea tienda bella yuan de casonán, de camisana o lo que sea. Va mucho más allá, queridos amigos. Y luego, queridos amigos, enfermo y me visitaron. Estaba entonces en la pichacuera con a bebé o más no bebé lleva. Porque es porque en Dorecoy la hoja de plata o correspondía a Ixubecuera, llamo en banco privado, ya y por la plata para otras cosas, ¿verdad? Y ese que a quien le corresponde su dinero, a Dorecoy moja. A él, ya por lista, 3-4 meses y guana. Justamente. Y yo le llamé a uno de los que están al frente y me dice, padre, yo no puedo hacer nada, porque estamos en esa situación de Yarecoy ni obey. Así ya dentro de 3 meses, pico, pero con puñaca ahí con más nota, se va a ver, joga, diga, tú ni obey, a ver, en 10, foto entero a la catande. Y tal cual, ¿verdad? Porque después de 4 días falleció esa pobre anciana, ¿verdad? De Coy la pojando, de Coy bebé, etcétera, queridos amigos. O gente que le pueda visitar, hija, ya, doctor o corresponde a yo visita a mi mamá, ¿dónde hay pori? Porque es ahí la doctor, porque hay pori pea, no hay pori amor. Queridos amigos, yo no sé si es tanto así, ¿verdad? Pero esa es nuestra triste realidad. ¿Por qué estamos tan desposeídos y desprotegidos? Queridos amigos, entonces aquí estuve enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Y en este sentido, queridos amigos, el preso no quiere decir solamente porque estamos en Tacumbú, o no sé, emboscados, no sé dónde, allá, sino que estamos presos de nuestras pasiones. Presos, queridos amigos, de ser angurrientos de los bienes que pertenecen a todos. Estamos presos, queridos amigos, por nuestros propios pecados, por nuestro orgullo. Esta me lleva la mañana encadenada. Así que, queridos amigos, vamos a pedir al Señor, porque la misma pregunta nos hará a los que están a la izquierda y los que están a la derecha. Unos reconocen y dicen, Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando lo hiciste con uno de mis hermanos. A la otra dice, pero ¿cuándo, Señor? Nosotros nunca te vimos con eso. Cuando no lo hicieron
con ese hermano que estaba a tu lado. Ande ella cuaguri, derecha poseinte curi. Así que pidamos, queridos amigos, esta fuerza y esta gracia de Dios para que sea este tiempo de Cuaresma un tiempo de verdadera conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestra Iglesia, para que, guiada por el Espíritu Santo, enseñe al mundo la fuerza liberadora del amor en Jesucristo, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestro país, para que busquemos el bien común desde la conversión del corazón y cooperemos en construir una patria más justa, más fraterna y más cristiana, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los enfermos y los ancianos, para que reciban la gracia y la fuerza de Dios para superar las tentaciones y las dificultades de la vida, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que surjan jóvenes de nuestra comunidad con el deseo de servir con sinceridad a Dios y a la Iglesia, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que estas ofrendas que te presentamos como signo de nuestra entrega a ti, santifique, Señor, con tu gracia nuestra vida y nos obtengan el perdón de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de
Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Concédenos, Señor, encontrar en esta comunión fuerza para el cuerpo y para el alma, a fin de que renovados completamente podamos gloriarnos de la plenitud de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.